me acompañareis en la lectura en el libro de Lucas, de nuevo, en su capítulo 19. La última vez que compartí la palabra con vosotros también estuvimos en el capítulo 19 viendo del 1 al 10 el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y ahora vamos a seguir en el mismo capítulo 19, del versículo 11 al 27, donde ya nos dice en negrilla los traductores parábola de las 10 minas. Una parábola que nos va a llamar muy de cerca y que nos va a alertar en gran manera. Dice así la palabra del Señor, Lucas 19, a partir del versículo 11. Dice que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, ¿tienes 10 minas? Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Parábola de las 10 minas. Nos viene rápidamente a la memoria en Mateo 25 la parábola de los talentos. Tiene cierta similitud, ¿verdad? Aunque no es la misma. Ya veis cómo en negrilla no nos pone que tenga paralelo alguno con otra cita de la Biblia. Se veis lo que sigue después en el versículo 28, dice la entrada triunfal en Jerusalén, y si aparece Mateo, Marcos y Juan. O sea, ya nos dicen que no es lo mismo. Cierta similitud sí tiene, pero no es la misma parábola. ¿Tiene semejanzas? Sí. En los dos pasajes, tanto en Mateo como aquí en el que hemos leído en Lucas, hay un personaje principal y antes de emprender un viaje confía cierta suma de dinero a sus siervos. Hasta ahí hay una gran similitud. También en ambas lecturas encontramos que a 2 de sus siervos se le presenta porque habían hecho lo que correspondía, habían negociado bien y son recompensados por su diligencia. Y de igual manera el tercero había sido un siervo negligente y por lo tanto es castigado por su negligencia. Hasta aquí podríamos decir que son las similitudes que tienen estas dos parábolas. Pero hay también diferencias que hacen que sean parábolas diferentes, que no sean las mismas.
En la parábola de los talentos, la cantidad confiada a cada siervo es una cantidad grandísima, de sumo valor, es enorme. Aquí la cantidad confiada a los siervos, estas minas, es bastante pequeña, ya veremos luego cuál era su valor en sí, pero es mucho, mucho más pequeña. Y aparte, los talentos, cada siervo recibe una cantidad diferente y aquí los 10 reciben cada uno una mina. En la parábola de los talentos hay dos grupos de actores: el hombre de negocios y sus siervos. Y en esta encontramos a tres. Encontramos al noble, que va a la tierra lejana para recibir el reino. Encontramos a los siervos, pero encontramos otro grupo que no aparece entre los talentos y que es de advertencia también para este mundo, que es los ciudadanos. Aquellos que van y mandan una comitiva para decir que no lo querían a este noble como rey. También no existe en los talentos la idea de un noble que va al extranjero en busca de un reino. Por esto decimos que, aunque con cierta similitud, no es la misma parábola. Y ya hemos visto las diferencias que encontramos. Dice el versículo 11, que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquellos que seguían a Jesús, no solamente, especialmente los apóstoles, sino los fariseos y el mundo judío de la época, esperaban una inminente venida del Mesías para librarlos del Imperio Romano que lo había invadido, y ellos, visto lo que, especialmente los que seguían a Jesús, visto las proezas y los milagros que hacía, sabían que era el Mesías o creían que era el Mesías y creían que con su entrada en Jerusalén, que era inminente, pues el reino de Dios iba a llegar. Ya en el mismo Lucas, capítulo 17, 20-21, dice así la palabra: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o allí, porque aquí el reino de Dios el reino de Dios está entre vosotros. Había sido predicado ya casi por 3 años o algo más y no habían llegado a entender con exactitud qué es lo que el Señor quería decirle acerca del reino de Dios. Ellos creían que su esperanza como nación era que el reino de Dios se estableciera con este Mesías inmediatamente, que sería un triunfo de ellos sobre los judíos, pero como raza y como nación. Para ellos no entraba en la cabeza que el reino de Dios fuera para este mundo, que fuera de una forma temporal para todos, a toda raza y a toda nación. Y el Señor, viendo la inclinación de ellos hacia esa idea, pronuncia esta parábola para dejarle más que claro y quitar el error que tenían en ellos de que su reino iba a ser un reino establecido inmediatamente, ya, aquí, en cuanto entrara en Jerusalén. Y como decimos, el Señor ya le había dejado claro en otras ocasiones cuál era su intención. Juan 6:15 dice el mismo Señor Jesucristo: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? ¿Se entregó a ellos? Dice que volvió a retirarse al monte solo. No quería, no era su momento. No había llegado el momento determinado por el Señor. Jesucristo muestra claramente, en general, y la palabra nos enseña, esa constante idea que tenían ellos de buscar este tipo de reino aquí, en la tierra. Incluso si fuéramos, por ejemplo, a Marcos 10, la petición de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, ¿verdad? Que esa idea de que creían que el reino iba a ser establecido ya y aquí. Por eso decimos que esta idea no solo
en aquellos que le seguían, sino en los más íntimos de él, en sus apóstoles, persistía. Para contrarrestar estos errores que permanecían en ellos, el Señor aquí le va a mostrar tres cosas. Primero, que el reino que él proclama no está limitado a una nación y no está limitado a una raza en particular. Y especialmente no estaba, como ellos pensaban, diseñado para que obtuvieran una libertad política y se restaurara aquella nación que ellos pensaban y que había sido tan grande con David y especialmente con Salomón. Segundo, su manifestación exterior de este reino no era un asunto de futuro inmediato. No era ya, no era cuando nosotros decidamos, no era cuando ellos creían que era oportuno. Y en tercer lugar, el Señor le va a decir a través de esta parábola el deber que tenemos para cada uno de nosotros, que todos debemos, porque así se nos va a exigir, ser fieles servidores, cumpliendo con los deberes que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Porque como sabemos, en el día del juicio final, la fidelidad será recompensada y la infidelidad castigada. Dice el versículo 12, dijo pues, y empieza con la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. No sabemos si ellos de alguna manera estaban entendiendo el mensaje que el Señor a través del tiempo que había estado con ellos le había estado dando de la necesidad que tenía de subir al Padre de nuevo. Y como ya en Daniel 7, 13 y 14 hay una profecía que describe cómo el Mesías debería subir al Padre después de resucitado. Dice así Daniel 13 y 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este era el reino que la persona del Señor Jesucristo iba a pedir o iba a alcanzar una vez que resucitara y volviera a la presencia del Padre y enviara para morar aquí al Espíritu Santo junto a sus siervos. Dice Hechos 2, 29 a 36 en el discurso de Pedro. Dice, varón hermano, haciendo la defensa sobre lo que ellos sabían y habían visto y los otros no querían entender. Dice, varón hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo y Rey. Para que quedase claro a todos lo que allí estaban, qué es lo que había acontecido y qué es lo que iba a acontecer. Pero Jesús quiere dejarle claro a ellos que su reino se va a establecer, que es un reino eterno, pero que no se iba a manifestar inmediatamente, que no iba a ser una cosa como ellos esperaban. Y sigue diciendo el versículo 12,
para recibir un reino y volver. No se fue para quedarse fuera siempre. Tenemos la promesa bendita, también en Hechos, que de igual manera como aquellos que estaban junto a él y vieron que ascendió a los cielos, de la misma manera, tenemos la promesa que va a volver de nuevo y lo vamos a ver. Dice aquí, y volver. Y se refiere a su segunda venida. Se refiere a la necesidad que tiene el Señor y a la necesidad que tenía en esta parábola el noble de volver para instaurar definitivamente su reino. ¿Cuándo volvería? No se nos dice aquí. ¿Cuándo volvió? ¿Que va a volver? Seguro es, y el tiempo el Señor no tiene por qué decírnoslo y no tenemos necesidad de saberlo. Dice Hechos 1, 6 y 7. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, una vez que el Señor iba a ser ascendido arriba, los más íntimos que estaban con él le preguntaron, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Seguían con la misma idea. ¿Y qué le dijo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces fue cuando los encomendó para que predicasen el Evangelio de salvación a todo el mundo. También Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, le dice a los hermanos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No tenemos necesidad, pero sabemos que va a volver. Y debemos estar activos y diligentes en todo momento mientras Él vuelve. De alguna manera, aquellos que estaban escuchando la parábola, no sé si empezaban a entender lo que el Señor quería decirle de Él mismo, porque ya antes le había hablado, especialmente a los más cercanos a Él, cómo debería sufrir, cómo debería subir al Padre, cómo esa recompensa mediadora a través del Hijo para cada uno de nosotros, y cómo este símil que está haciendo en la parábola de ir a un país lejano para recibir el reino, ¿verdad? Eran los pasos que iba a seguir él para ir de nuevo a la presencia del Señor. Dicho esto, también dice que, y llamando a 10 de sus siervos, le dio 10 minas. Decíamos antes que era una moneda mucho más pequeña que los talentos. Los talentos eran una fortuna. Y las minas era una moneda que correspondía a 100 dracmas, y un dracma era el salario de un día. O sea que una mina vendría a ser poco más, ¿verdad?, que 3 meses de salario. Y se las da a ellos. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo, que voy a volver. No me echéis en olvido. No creáis que podéis hacer ya lo que queráis porque no tenéis quien esté sobre vosotros. Decir que el sueño de la nación judía, especialmente con la visión de que viniera el Mesías, era recobrar la grandiosidad que tenían cuando Salomón especialmente reinó, vivían tranquilos, y se nos llega a decir que de una forma casi inactiva. Dice Primera de Reyes 4:25 que Judá e Israel vivieron seguros, no tenían enemigos. Cada uno bajo su parra y bajo su higuera, una vida muy buena tenían, complaciente casi. Y esperaban un nuevo rey que los llevara a esa disposición y posiblemente no entendieran o no le dieran la importancia necesaria a saber esperar, pero haciendo lo que te corresponde. No en la desobediencia y no en la inactividad. Tenemos la necesidad, porque así nos lo ha dicho el Señor, hasta que Él vuelva, de estar activos. Estamos comisionados para llevar la buena nueva de salvación a este mundo. No podemos estar callados. La palabra no puede estar callada.
tenemos que estar así. Y el Señor así nos lo dice en su palabra. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Tenemos que llevar fruto. Tenemos que trabajar para el reino de Dios. Estamos encomendados para llevar su palabra a todo el mundo. Versículo 14. El encargo en el versículo 13 a sus siervos, para que negocien, para que no estén inactivos, para que mientras que Él vuelva estén trabajando. Versículo 14. Pero sus conciudadanos, o como dice la Biblia de la América, sus ciudadanos de este noble, le aborrecían. No querían saber nada de Él, nada. Sus súbditos no querían someterse a Él, no querían aceptar su gobierno, para nada. ¿Y qué hicieron estos? Que le aborrecían. Dice que enviaron tras Él una embajada diciendo, no queremos que este reino sobre nosotros. De la simple lectura de la parábola, si no fuéramos y miráramos qué significa esto, nos quedaría un poco de entender de ella. Y deciros que esto es así porque la figura que está poniendo aquí Jesús de esta embajada, yendo a que no le dieran, ¿verdad?, ese reino a este noble, tenía un símil en la vida diaria de ellos. Era algo que relativamente acontecía. Nos dicen los historiadores que eran circunstancias políticas que se daban en la época. La casa de los Herodes, más que conocidos por todos, ¿verdad?, no ejercía la realeza en Israel, sino bajo ¿qué? La dependencia del Imperio Romano, que estaba invadido. Entonces, cualquiera de ellos que quería ser rey, pues iba a Roma, presentaba credenciales y de alguna manera pedía, cuando no compraba, esa realeza. Cada príncipe de esta familia herodiana, pues antes de tomar el gobierno de algún estado de la zona invadida por Roma y bajo su protección, pues debería ir allí para que lo confirmaran como rey. Que es lo que el Señor dice aquí en la parábola, recibir la realeza. ¿Qué pasaba con esto? Pues que si estaban descontentos con aquel, pues mandaban una embajada a Roma, a César, para suplicarle que no querían como rey. Ocurrió también, nos dicen los historiadores, con los hijos de Salomé y Alejandra, Hircano II y Aristóbulo, que vieron frustrados sus intentos de acceder como reyes, y también se nos dice que enviaron embajadas a Roma, sus ciudadanos, para que no se la dieran este reinado. También Arquelao, que llegó a ser narca en vez de rey, fue pidiendo ser rey y también, como mandaron una embajada para que no se la diese, no llegaron a darle el reino y fue también depuesto. Y también se nos dice que algo similar ocurrió especialmente Herodes Antipas y su intento de recibir el título y autoridad real, que fue frustrado por Herodes Agripa I. Uno mandó la embajada para que no se la dieran y se la dieron a él. O sea que lo que dice aquí el Señor a estos que lo están escuchando, bien se vean ellos lo que era. Aquellos que no lo querían, que lo odiaban, mandaban por sus intereses sociales y políticos una embajada para que no fuera nombrado rey. En los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel proclamó abiertamente y a gran voz lo que esta embajada decían de aquellos que querían ser rey. No queremos a Jesús por rey. ¿Es así? Juan 9:15. No tenemos más rey que César, dijeron los judíos a Pilato. Y unos versículos más adelante, en el 21, cuando escribió en la tablilla que fue puesta sobre la cruz, rey de los judíos, ellos le dijeron, no escribas, rey de los judíos. No querían a Jesús
como su rey. Le aborrecían igualmente que estos conciudadanos a este noble que aparece aquí en la lectura. Aquellos que no quieren que Cristo sea su Señor y Salvador, y cuando decimos Señor nos referimos a que es nuestro Rey. Por extensión, son aquellos que se describe aquí como que le odiaban y que son desobedientes a su mandato. El mundo, que no quiere ver la verdad del Evangelio, que desobedece la palabra del Señor, que no quiere saber nada de Él, quieren llevar su propia vida, hacer su propia voluntad, quieren usar su tiempo para ellos, su dinero, porque cree que son poseedores de su vida y de todo lo que acontece, y no entienden que si Dios y Jesucristo no es su rey es Satanás, que es quien controla sus vidas, su tiempo y todo lo que tienen. No entienden esto. Pues también le convierte a ellos en esta parte de ciudadanos que nos dice la parábola que no querían a Jesús como rey. Pero sabemos una cosa, que lo que el Señor está diciendo aquí en la parábola y lo que nos dice la palabra del Señor nunca va a ser frustrado por la intención del hombre, por más que lo intente. Eso lo sabemos y tenemos la certeza segura, pues aún nos dice la palabra que la piedra que los edificadores rechazaron, ¿qué llegó a ser? Piedra del ángulo, la que soporta, ¿verdad?, la estructura. Ningún intento del hombre va a frustrar los planes del Hijo ni van a hacer que fracase. Dice el versículo 15 que aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para hacer saber lo que habían negociado de cada uno. Llegó el momento que había vuelto. Lo que sus siervos, no sé si estarían esperando o no, entendemos que sí, pero los ciudadanos no querían que pasase. Antes de juzgar a aquellos que eran su enemigo abiertamente, que habían mandado esta embajada para que no fuera dado el reino, hizo llamar a sus siervos. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience para la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Lo que antes ha leído nuestro hermano Salomón, que apartara a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y sabemos para qué es, ¿verdad? Dice que el versículo 16, que viniendo el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Fue un siervo fiel y diligente. Estuvo haciendo lo que le correspondía. No defraudó a su señor para nada. Y el Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Otro fiel y diligente siervo. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Saber, hermanos, que las cantidades son diferentes. Uno ha producido 10, otro ha producido 5. Pero sabes que el Señor nada nos va a reprender a quien se esfuerza lo máximo según su capacidad. Cada uno vamos a dar fruto, como dice Mateo 13:8, parábola del sembrador, parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60 y el cual a 30 por uno. Nada se le puede reprender a quien se esfuerza lo máximo según su capacidad. De igual manera, en la venida que esperamos del Señor Jesucristo, también recompensará con proporcionalidad a la fidelidad de cada uno. Y sabed que, aunque hemos dicho que una mina era una cantidad relativamente
pequeña, la recompensa que le da el Señor es ingente, grandísima. 10 ciudades, 5 ciudades. Pues esto es comparable a la recompensa que el Señor nos va a dar en los nuevos cielos y la nueva tierra, junto a Él, disfrutando de una vida gloriosa en la casa del Padre junto a Él y con el don inmenso de la vida eterna. Después de estos dos, viene un tercer siervo, y se vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Se nos hacía mención al principio que había 10 siervos, pero en la parábola, cuando se lee, solamente aparecen 3, 2 que sirvieron bien y uno que ya vemos lo que hizo. Los otros, pues entendemos que estarían dentro, ¿verdad?, de uno de estos 2 grupos. 3 de 10. Este tercero creía que el no hacer nada mal, según él, pues era suficiente. No haciendo nada mal, pues ya es suficiente para ser un buen siervo. Esa idea está muy arraigada en nuestra sociedad. Cree el hombre que no haciendo males, pues es suficiente, ¿verdad? Pero sabemos por la palabra del Señor que no somos buenos. Es imposible que el hombre no haga el mal. Dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Entonces la idea de que es suficiente portarse bien, ser un buen hijo, un buen marido, un buen padre, un buen ciudadano, pagar impuestos, no hacer mal a nadie, no es suficiente. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La idea, la palabra, ¿verdad?, nos deja claro que no existe esa creencia de que como no hago mal a alguno, especialmente a mi prójimo, pues eso es suficiente. Dice el versículo 21, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Una acusación que nos deja en la lectura un poco perplejos. ¿Por qué? Porque si vamos al versículo 17 y 19, con los 2 siervos anteriores, pues no tiene nada que ver. Parece que no está hablando del mismo Señor, del mismo, ¿verdad?, ejemplo que vemos anteriormente. El trato que le ha dado a aquellos, ¿verdad?, y el que él cree que va a recibir de él. Esa acusación va totalmente en contra de lo que ha demostrado este Señor, y también podríamos decir que es totalmente contraria a lo que podamos pensar de Jesucristo. ¿Sabes qué pasa? Que aquellos que son siervos infieles, por llamarles así, porque no sé si se le podría llamar siquiera siervos, aquellos que son negligentes con respecto a la palabra del Señor, aquellos que son desobedientes, aquellos que no quieren saber nada del Señor, cuando el Señor le llame a su presencia, le van a poner excusas de todo tipo. Ya lo contamos aquí, la palabra del Señor, y el Señor también lo deja claro, que no valen las excusas. Lucas 9, 59, 61. Aquellos que querían seguir al Señor. Y dijo a otro, sígueme. Y este le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ponían excusas porque no querían seguir al Señor. Dame tiempo, déjame que lo piense. Amigos, si en esta mañana está escuchando la palabra del Señor, no ponga excusas. El Señor te está dando más que tiempo para que lo pienses, pero no ponga excusas. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, como ladrón en la noche, y después ya no vale la excusa.
Sigue la lectura en 9, dice también de Lucas 61. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Excusas. Sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero más adelante, luego ya tomaré la determinación de seguirle. No hay tiempo, no sabemos. Nos lo dice el Señor en su palabra, no sabemos los tiempos, no sabemos el momento. Lucas 14, 18 al 20, los convidados a las bodas. Y a todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este mundo no quiere tener tiempo para el Señor. No quiere entender, no quiere saber. Y este siervo negligente que coge esa mina y la guarda en un pañuelo y no hace nada con ella, porque cree que aquel que es su Señor, si de alguna manera al negociar con ella pierde valor, cree incluso, como dice Meyer, que va a tener que poner de su bolsillo y devolverle esa cantidad de la parte que haya perdido. Versículo 22. Entonces el Señor le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. Una forma un poco sarcástica, ¿verdad?, de referirse al hecho, viendo lo que había acontecido con los dos siervos anteriores. No describe, ¿verdad?, a este señor, no describe a Jesucristo. Dice 23, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Saber que también la ley rabínica desaprobaba el hecho de que si alguien te confiaba dinero o incluso el tuyo mismo, lo tuviera guardado sin darle uso y no poner un depósito, ¿verdad?, para que ganase lo que correspondiese. Hay que hacer uso de lo que el Señor nos ha dado. Estamos obligados a aquellos que decimos que somos sus siervos a obedecerle. Y como también antes hemos escuchado, dice Mateo 28, 18 a 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nos está diciendo a cada uno de nosotros, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es necesario que aquellos que decimos que somos siervos de Cristo, tenemos que ir, encomendados estamos, para enseñar las buenas nuevas de salvación y hacer entender al mundo que Cristo es el Rey y que deben hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dijo, versículo 24, a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este mundo cree que no haciendo nada, como hemos dicho, pues lo que tiene lo va a retener, no lo va a perder. Pero como hemos dicho, somos encomendados a hacer algo, que es pregonar la palabra del Señor. Y nos dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tenemos la posibilidad de hacer algo bueno y no lo hacemos, es pecado para cada uno de nosotros. Porque sabéis que somos, como dice Efesios 2, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y nos dice que esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Debemos andar en buenas obras porque el Señor así lo ha determinado y lo ha preparado para cada uno de nosotros. Y para terminar, el versículo 27, una vez que ya ha llamado a sus siervos, a los fieles y dirigentes ha sido recompensados, y aquel mal siervo, ¿verdad?, se ha sido quitado aún lo que tenía. Dice, y también aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. El rey había sido rechazado por ellos, habían mandado una embajada para que no fuera rey y para que no reinara sobre ellos. Suena severo, pero es la elección del hombre. Es tu elección. O eres siervo del Señor, o eres un desobediente que no quiere saber nada de Él, que no quieres que seas tu rey, que quiere hacer tu propia vida y tu propio camino y que te va a llevar, como nos dice la palabra del Señor, a la condenación y a la muerte eterna. Aquellos que no quieren seguir al Señor es el fin que van a tener. Y para terminar, quisiera que leyéramos en Hechos 17, 26 a 31, como Pablo, cuando estaba en Atenas, describe el mensaje del Evangelio y cómo será el final de todos los hombres, como aquellos que creímos en el Señor Jesucristo y seguimos en sus pasos, tendremos en el juicio un destino, y los que no quieren saber nada de Él tendrán otro. Dice así, Hechos 17, 26 a 31. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y se le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El hombre tiene establecido un tiempo. ¿Y sabéis ese tiempo para qué es? Como dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Mientras estamos aquí, el tiempo está determinado para que busquemos a Dios. ¿Cuántos vamos a estar aquí? No lo sabemos. Pero sí sabemos por la palabra que el orden de los tiempos que ha establecido el Señor es para que le busquemos. Y nos sigue diciendo, el 27. Y si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Y para terminar, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos a Jesucristo, el único Rey y Salvador. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y especialmente hacemos un llamado a aquellos que nos estáis escuchando, para que aceptéis al Señor en vuestro corazón y alcancéis la salvación y la vida eterna. Amén. Señor y Padre,